Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde Amán. Hoy es sábado 1 de octubre y tengo la fortuna de volver a sentarme aquí desde la distancia con Mónica Delgado. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Gracias por la invitación y por esta nueva sesión de Cine con Acento. Y con un nuevo integrante o nuevo participante de este combo de cinéfilos críticos, Camilo Cano, desde Madrid, entiendo bien, ¿no? Un saludo desde Madrid para Mónica, para Juan Carlos y para los oyentes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Chévere. Bueno, un poquitico para darles la idea a los que nos escuchan. Bueno, ya Mónica la conocen, es una crítica peruana, pero Camilo es un cinéfilo colombiano, hay que aclararlo también, que vive en Madrid hace mucho rato. Para estrenarlo hemos decidido volver 25 años atrás a una película que a mí me llevó al cine definitivamente por el afiche, que en su afiche está la hermosísima Kim Basinger y dice LA Confidential. Atrás tenía apenas a Kevin Spacey y a un jovencito que luego se iría ganando presencia en el cine. Luego hablaremos de quién. Aquí está pues esta película que hace 25 años tal vez nos movió el alma y vamos a revisarla cómo ha envejecido. They were three cops who had nothing in common. Freeze! Big B, what are you doing here? Hey, you know me, I'm keeping the streets safe, boys. One would do anything to get ahead. You truly prepared to be despised within a department? Yes, sir, I am. One had Mónica, a vos que la repetiste ahora después de tanto tiempo, ¿cómo te fue con ella? ¿Sigue funcionando? Sí, de alguna manera sí. Uno es como te comentaba cuando coordinamos la entrevista, la sesión de hoy, es una película que no veo justamente desde la época del estreno. Yo recuerdo que la vi en alguna sala de Lima en ese año 97 y evidentemente era una copia aún en 35 milímetros como que solían ser las proyecciones en aquellos años aún. Gracias a Dios. Sí, ¿no? Digamos que reavivó un poco esa experiencia, pero ahora verla, ¿no? En una plataforma de streaming, ¿no? Creo que está en varias plataformas de streaming. Es una película que justamente tiene esa atracción porque son actores ahora muy conocidos y que en esa época, como has mencionado, eran como no tan conocidos, valga la mención. Russell Crowe, Guy Pearce, ¿no? Eran actores que recién estaban abriendo su carrera en Hollywood, digamos, ¿no? Y es interesante porque estuve revisando, ¿no? Cómo fue todo el proceso de producción de la película y una de las intenciones del cineasta Curtis Hanson fue precisamente elegir actores que no fueran tan conocidos en esa época, ¿no? Y creo que eso funcionó en su momento y ahora, claro, ahora lo vemos como un inicio de carrera de actores pues muy reconocidos, ¿no? Del mundo de Hollywood, ¿no? Digamos que me parece que es una película que en su momento recuperó una nostalgia o también implicó un descubrimiento para espectadores como yo en esa época que teníamos ni 20 años en torno al cine negro, ¿no? Al film noir, ¿no? A toda esta movida que hubo en Hollywood del policial, ¿no? De los años 40 y 50, ¿no? Digamos que fue como un revival, ¿no? De ese tipo de género, ¿no? Y es una película además que está emplazada en esas épocas. Voy a hacer una pequeña sinopsis de la película, pero antes de seguir quiero acordarles a los que nos escuchan que estamos en diferentes plataformas donde nos pueden seguir o suscribirse más bien. Estamos en Spotify, en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y también estamos en Twitter y en Instagram donde nos pueden seguir como Con Acento Podcast. Ahora sí, para la sinopsis yo diría que sí, estamos en los años 50 y empezamos a conocer la corrupción que hay dentro de la policía de Los Ángeles, mezclada también con temas de farándula, con
con mafia, definitivamente, y en últimas hay un par de detectives, uno que supuestamente es medio corto de miras, pero muy, muy fuerte, y el otro bastante inteligente, pero flacucho, ¿no? Que es Guy Pearce, y el otro es Russell Crowe. Estamos hablando de los detectives Bud White, es Russell Crowe, y Ed Exley, Guy Pearce, acompañados por tanto el fiscal como el jefe de policía. En la película desenredan después qué es lo que pasa con estas personas y cómo se mueven, y una extraña o misteriosa red de prostitución o de libertinaje, ¿no? Que se llama Fleur de Lis, Whatever You Desire, creo que es que se dice la tarjetita, una tarjetita negra con dorado, donde uno llama, pues, y supuestamente hay cuestiones allí. Y Kim Basinger, pues, es también protagonista, y ella es como una prostituta con cara de una estrella de Hollywood en ese momento. Y por ahí vamos. Camilo, ¿vos cómo te pareció? ¿La repetiste? ¿Hace cuánto no la veías? ¿La ves mucho o no? Yo recuerdo haberla visto en cine también, en su momento, sobre todo porque venía con muchas ganas de ver a Kevin Spacey, que había hecho un par de años antes la película de Usual Suspects, Los sospechosos de siempre, en su papel de Kaiser Soze, que también tiene un poco de cine de policías, en este caso ladrones, y el papel que tenía es maravilloso. Kevin Spacey estaba en uno de sus mejores momentos, y fue lo que me llamó la atención. Claro, yo no conocía en ese momento ni a Russell Crowe ni a Guy Pearce, que luego se volverían bastante más famosos, sobre todo Russell Crowe, entre estos dos australianos. Pero sí, me llamó mucho la atención la atmósfera de cine negro de la película. A pesar de que ahora mismo, bueno, Kevin Spacey está caído en desgracia, pero en aquel momento estaba yendo hacia lo más alto de su carrera. Y por supuesto ver a Kim Basinger, que era este ídolo, este ícono, y que también llevaba unos años, 2-3 años sin sacar una película en ese momento. Sí, y bueno, también había pasado por Batman, siendo, pues, digamos, si cabe el nombre, como la chica Bruce Wayne o la chica Batman. Usualmente no habla mucho y sencillamente es pampanante, un grito que es ya icónico en la historia del cine. Pero también estaban otros grandes allí, ¿no? Estaba Danny DeVito como un periodista ahí marrullero. Después de haberla visto, me quedó en su momento, me quedó esa sensación de revisitar otras dos películas que también intentan recrear el cine negro, cada una en su momento histórico, que son Chinatown, que también ocurre todo muy a la luz del día en Los Ángeles, y es en los 70, y en los 80 Roger Rabbit, que también es una gran peli de cine negro con todos los tropos del género. Y son pelis donde están, por supuesto, todos los tropos del cine noir, desde la femme fatale. Kim Basinger venía de grabar Cool World, donde también representaba pues a una caricatura como Jessica Rabbit, una caricatura voluptuosa que de hecho se llama Hollywood. Es ese momento de pasar, de volver al género, pero esta vez desde los 90, ¿no? Comenzamos un poquito a desentrañar la película. Mónica, ¿cuál sería como la primera impresión después de verla? ¿Con qué sensaciones saliste? Sí, ahora que mencionaba Camilo, por ejemplo, a Chinatown, ¿no? Digamos, los referentes inmediatos de la película, y pensaba justamente cómo trasladar estos códigos o cómo se han trasladado esos códigos del cine, del policial, del cine negro, del Hollywood clásico, ¿no? Si pensamos en las películas de Huston, ¿no? Algunos policiales emblemáticos de Orson Welles, de Howard Hawks, etcétera, y que estaban los otros referentes más contemporáneos, digamos, a Los Ángeles al desnudo, pensando en Chinatown de Polaski, u otros policiales, ¿no? De los 80, 90, incluso, no sé, pues pensaba en alguna película de Lawrence Kasdan, y eran el tratamiento visual, ¿no? Es decir,
como Camilo también mencionó, estos tropos, ¿no? Del cine negro que tiene que ver con determinada trayectoria de los personajes, ¿no? De determinada posición, ¿no? Justamente en esta semana estaba tratando el tema de géneros en una clase en la universidad, ¿no? Y uno de mis estudiantes me pregunta, profesora, pero dígame, díganos cuáles son esos tropos que siempre van a estar presentes, o esos temas, o esos tópicos en el cine negro, ¿no? Y claro, si estamos aludiendo a una fórmula de Hollywood, aparece siempre el policía, ¿no? La femme fatale, ¿no? Este ámbito moral, ¿no? De la corrupción, ¿no? Y demás, pero sobre todo el personaje, el protagonista, marcado por una problemática de tipo existencial, o de tipo moral, o de tipo ético, como sucede aquí, ¿no? Saca Desnudo, que recoge esos elementos, pero pensaba sobre todo en un tratamiento visual, ¿no? Es decir, no solamente es digamos que el cine de género está hecho de tropos, ¿no? De tópicos, ¿no? Sino también de ese aspecto de la expresión de esa imagen. Entonces tenemos asociado el cine negro justamente a un tratamiento del claroscuro, a películas que se basan en interiores a media luz, o de noche, o en bares de mala muerte, ¿no? Hay como una lógica del espacio muy interesante, de las atmósferas. Pero aquí estamos pues es una película de mediados de los 90, y es una película que evoca los años 50 desde esa contemporaneidad, ¿no? Y me parece que el tratamiento allí podría ser percibido de manera distinta, ¿no? Es una película más bien donde el color tiene una función, ¿no? Cómo se evoca este cine o esas estrellas del mega Hollywood, ¿no? A Verónica Lake, a otras actrices, ¿no? Incluso a Marilyn Monroe, ¿no? Por esa trama, ¿no? Que insinúa la película de en la torno prostitución. a, ¿no? Exacto, porque está ahí mencionado como un tema en torno a la corrupción y a la cosificación de las mujeres, ¿no? Que también es muy clásico del cine negro, ¿no? Muchas películas que se han estudiado por el feminismo, por ejemplo, tienen que ver con cómo el cine negro ha perpetuado una cosificación de las mujeres, ¿no? Entonces todos esos elementos, tanto visuales, tanto de los tropos de los aspectos dramáticos, de lo que configura una película de cine negro, ¿no? Claro, inspirados también en las novelas, ¿no? Porque esta es una adaptación, ¿no? Una novela de James Ellroy, y cómo eso, la película de alguna manera ubicada en un contexto de esa contemporaneidad de los 90, ¿no? Permite visualizar o idear desde lo que imagina Curtis, ¿no? Esos 50, ¿no? Eso me parece lo interesante de la película, ¿no? Porque de alguna manera la película nos permite tanto para los nuevos cinéfilos buscar esas referencias del cine de Hollywood de los 40, 50, y para los nuevos también crear esos referentes en torno a las estrellas o al mismo policial de esas épocas, ¿no? Porque este cineasta Curtis venía del thriller, ¿no? No era tampoco un desconocido, ¿no? Él había dirigido una película pues muy, ¿cómo se diría? Muy citada, ¿no? O muy popular, ¿no? La mano que mece la cuna. Entonces, por ahí como que se pensaba que esta película iba a estar en esa línea, ¿no? Pero al final era, creo yo, de alguna manera es una buena evocación, ¿no? Del cine negro, pero aquí con otros condimentos que me parecen interesantes, ¿no? El tratamiento del color, toda esa visualidad que le agrega esa posibilidad de hacer una película con los códigos de cine negro desde esa actualidad, ¿no? Eso me parece lo interesante de esa película. Tengo también ese recuerdo, o bueno, el cambio precisamente de la iluminación en la película, que como tú mencionas, pues esta es una película que transcurre usualmente de día, cuando el cine negro nos tenía acostumbrados, sí, a esas atmósferas nocturnas y de bares y oscuros siempre, ¿no? Aquí realmente, o por lo menos casi siempre que vemos a Ed Exley, el policía bueno, el policía que se enfrenta a la corrupción de frente además, porque nunca lo hace solapadamente, aunque se mete en muchos problemas por ir tan de frente en contra de esa manera de ser policía, que es ser un matón, pero del lado bueno, entre comillas. Se puede matar porque tengo una placa y lo vemos, como lo hacen algunos de los otros detectives que supuestamente son buenos, pero pues terminan siendo más bien como paramilitares, más bien, o sí, gente que se toma la justicia en sus manos y realmente no son buenos policías.
Pero esa es otra cosa que yo quería preguntarle a los dos. Estas son películas que nos vendieron toda una historia de los Estados Unidos que para nosotros es casi como nuestra historia porque la hemos visto. Entonces sabemos nosotros de la corrupción de la policía en los Estados Unidos, casi como si fuera la nuestra. Y de los problemas que ellos tienen, los problemas con, por ejemplo, en este caso la heroína, con la prostitución, cómo se tejen estas redes mafiosas, cómo se integran también con la policía, y tal vez que hay un par de personajes allí con algunos dilemas morales. ¿Cómo entienden esta colonización cultural que tenemos tan arraigada nosotros en Latinoamérica por estar viendo estas películas? Yo creo que es inevitable para una sociedad como la nuestra, que está tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, como se suele decir, porque llevamos décadas recibiendo la influencia cultural en el cine, en la literatura, en la música, y tanto es el cine noir como puede ser el rock o el jazz o la literatura de género en general. No creo que tampoco debamos ahora mismo sentirnos avergonzados de esa influencia. Estamos en una época posmoderna en la que podemos aprovechar todo eso que recibimos y asimilarlo y crear nuestras propias versiones de todo, también incluyendo el cine noir, como ya de hecho está pasando con muchos otros géneros, como la literatura fantástica o la ciencia ficción o las series. Tenemos la posibilidad de que lo que creamos en América Latina sea tan valioso como lo que se crea en Estados Unidos, que siempre nos han dicho que es como lo más importante y lo mejor, y ahora mismo pues no necesariamente lo es. Tenemos también la posibilidad de que todo eso sea igual de válido. Incluso esta propia película nos muestra parte de América Latina, ¿no? Nos muestra la visión desde Estados Unidos con el conflicto de razas. Hay esta escena con un grupo de mexicanos en donde resultan siendo chivos expiatorios de un crimen, que esto, bueno, es parte de la historia que se cuenta también en el libro original de LA Confidential. Esto es una historia real que pasó. No solamente está narrada en estas historias del libro en el que se basa la película, sino también en el libro en el que se basó el autor, un libro de investigación y crónicas periodísticas que se llama LA Confidential. Así que siento que es imposible escapar, que vivimos dentro de esa burbuja cultural, dentro de esa esfera de influencia cultural más bien, pero que tampoco debemos escapar de ella, sino hacer de eso un ingrediente más dentro de las creaciones culturales, el cine que se hace, tanto en América Latina como en cualquier otra cultura, ¿no? No sé si la mayoría, pero creo que son obras, ¿no?, sobre un tipo de cinismo, ¿no? Digamos que las películas de cine negro suelen ser radiografías de un estado de la cuestión, ¿no? Es decir, de problemáticas del mundo del Lampa, de los mafiosos, y claro, eso implica, como ha mencionado Camilo, explorar temas de racismo, de clasismo, e incluso estos aspectos un poco más contemporáneos en torno a la migración o a un tipo de mirada sobre otros fenómenos que pueden haber en Estados Unidos en torno a su situación política, digamos, ¿no? Pero creo que aquí, en la mayoría de obras, que de todas formas son ficciones, de alguna manera van reflejando los intereses de cada cineasta, autor, en este caso de la novela de Erro o de otras novelas que han sido adaptadas, ¿no? La mayoría de estas novelas negras usualmente, ¿no?, tienen también un estigma, ¿no? Las novelas negras tienen el estigma de ser pues muy folletinescas, ¿no? De ser muy de no basarse, digamos, en criterios sumamente virtuosos de lo literario, sino al contrario, ¿no? Están hechas justamente para explorar alguna dinámica de los personajes un poco más lights, ¿no? Digamos que ha habido un prejuicio en torno a algunas, o el género, ¿no?, en cuanto a la literatura, ¿no? Y creo que las películas de alguna manera han trasladado esas miradas de alguna manera corrosivas o que exploran este mundo de lo cínico, ¿no? Porque la mayoría, además las películas, los héroes pues en las películas son antihéroes. Digamos que los que brillan son los delincuentes, son los mafiosos. Por eso es que los grandes
personajes del cine negro están caracterizados en la figura, no sé, pues pienso en este actor famosísimo, ¿no? James Caan, es el prototipo del maloso, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que podrías verse como una exaltación en todo caso, de algunos antivalores, de algunos, digamos que desde esa perspectiva, ¿no? Por eso es que es un género tan atractivo, ¿no? Los personajes no son los héroes, por ejemplo, en Los Ángeles al desnudo, digamos que no hay personaje virtuoso, ¿no? No hay un personaje laudatorio, ¿no? Que uno diga, wow, quiero ser como él. Al contrario, todos son como del lado oscuro de esa realidad, ¿no? Y eso creo que es lo que mantiene a ese género muy, de alguna manera vivo, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y que ahora en esas épocas de mixturas, de géneros híbridos, ¿no? Cuando hay estas historias de esa ficción, o incluso si pensamos en películas no tan recientes, ¿no? Como Blade Runner, ¿no? Que son películas de ciencia ficción, pero todo su esquema se basa en esta idea de esto, como diría entre comillas, la malditez, ¿no? El protagonista maldito, ¿no? De alguna manera tienen siempre una ruta trágica, ¿no? A pesar de lo que dice Camilo, casi que no tenemos escapatoria, yo creo que ahí es una falta de saber leer las películas y lo que realmente significan, cuando podemos entender muchas maneras que estos policías hacen algo bien, cuando no están haciendo nada bien. Y también del otro lado tenemos esa exaltación de los mafiosos, pues que podemos decir que al menos en Colombia, no sé en Perú, pero hizo metástasis, ¿no? Hasta llegar a Sin Tetas No Hay Paraíso, y que las chicas de 15 años en Colombia pidan una operación de tetas porque pues si no, ¿cómo? Y que los niños digan que cuando grandes quieren ser mafiosos. Entonces, sí, es cierto, es lo que recibimos, pero de alguna manera ha faltado en el país pues como explicaciones a esto que estamos viendo. Aquí hay una cuestión que me parece fundamental. En la primera parte de la película nosotros ya leemos en dónde estamos parados, ¿no? Estamos viendo estos personajes que, como dice Mónica, pues ninguno es realmente bueno, ninguno sería un héroe a imitar, sino más bien todos tendrían cómo cogerlos con pinzas, porque no hay cómo hacer un caldo allí, ¿no? Esa mezcla de grises que es una característica fundamental del cine noir, no solo a nivel estético, sino a nivel de historias, como bien matizaba Mónica. Es también, creo que también bebe en la película de esa figura de cinismo que hay en los 90, ¿no? Ese cinismo sobre una realidad social que parece que donde todo está bien y que parece que está perfecta, pero que tiene un trasfondo de corrupción y de maldad y de pecado, ¿no? Adicionalmente a toda esa historia real de Los Ángeles como una ciudad que fue desarrollada en torno a la corrupción, ¿no? A la corrupción política, a la corrupción policial, que de por sí es una base de todo ese cine negro, de la literatura negra y del cine negro que se crea en los años 50, ¿no? Es decir, que aparte de una realidad artística, de una herramienta de contar historias, también hay un trasfondo histórico que fundamenta todos estos guiones y todas estas novelas y todo este fenómeno del cine negro, y que no es todo fruto de la imaginación de un guionista. Camilo nombró el pasado, ¿no? Chinatown, esta relación que obviamente tiene, pues creo que también por ser en la ciudad de Los Ángeles, y lo que esta madeja de corrupción que alguien en algún momento puede intentar desentrañar, aunque sea un detective perdedor, y que luego el futuro yo la veo también tal vez en lo que hizo Paul Thomas Anderson en Inherent Vice. Yo no sé si ustedes tienen otras referencias a la misma ciudad y a esa misma corrupción que se pueda mover por allí para recomendar a nuestros escuchas. Sí, no, como mencioné, digamos, es un género usualmente revitalizado, ¿no? Podemos encontrar ecos del cine negro en películas muy contemporáneas, incluso de
Si pensamos en cómo se estructuran las películas de Abel Ferrara, o como tú has mencionado, no sé si sea el ejemplo Paul Thomas Anderson. Bueno, en esa película, Inherent Vice se basa en una novela de Thomas Pynchon que sí, o sea, hay un detective, ¿no? Pero digamos que está en un tono paródico, ¿no? Quizás puede estar parodiando, ¿no? Algún tipo de novela negra donde hay un detective que es es asertivo de alguna manera, ¿no? Es decir, en las novelas negras, ¿no? Los detectives son como que muy desordenados, caóticos, están con todo el drama encima por diversas razones, como en Chinatown, ¿no? El personaje de Jack Nicholson. Pero como se dice aquí, le atinan, ¿no? a las pistas, ¿no? Tienen una intuición, digamos, como pasa también en Los Ángeles al desnudo, ¿no? Los personajes van desmadejando, ¿no? La cuestión. Pero creo que es un género que siempre está presente, incluso en esto de las series, ¿no? Estas series que vemos en Netflix todo el tiempo, estas estilo True Crime, ¿no? Que son documentales, ¿no? O se basan en una no ficción, pero tienen todos los códigos de género, ¿no? Hay todo un proceso del investigador, hay todo un proceso de cómo mostrar a los villanos, a los asesinos. Entonces me parece que los códigos del cine negro están como muy presentes, ¿no? Y incluso si pensamos, no sé, pues en Tarantino, ¿no? Si pienso en una película como Jackie Brown o con otras películas de estas de thriller, ¿no? Tienen todos esos condimentos, ¿no? O sea, digamos que no es un género que solamente va a estar ambientado pues en las películas de los años 50, ¿no? Sino que se va revitalizando a partir. Además, estuve viendo, ¿no? Justo esta semana hice una clase sobre esto de género, ¿no? En el cine, viendo cuáles eran las demandas, ¿no? Y hay géneros pues que ya están venidos a menos, ¿no? Que la gente no está preocupada, como que cuando sale la última película de género tal, ¿no? Por ejemplo, las películas bélicas, ¿no? Están cada vez siendo un poco valoradas, los musicales también, pero se revitalizan cuando hay un premio de la Academia, ¿no? Porque en Hollywood, a partir de los premios de la Academia son los que van revitalizando por olas determinados géneros o subgéneros. La comedia, las películas bélicas son las menos apreciadas por los usuarios, los consumidores. Y las que se han revitalizado en los últimos 40 años, efectivamente, es el cine negro, pero a través del thriller, ¿no? O a través del policial, ¿no? Que, digamos, van generando ahí estos mixes, estas mixturas, ¿no? Pero creo que si pensáramos en las últimas películas estrenadas, ¿no? Están todos esos elementos allí presentes. Tú lo dijiste. Por ejemplo, en Blade Runner, la última, la que estrenaron hace 3 años, 4, Blade Runner 2049, pues uno ahí sigue sintiendo la misma esencia de la primera Blade Runner, que era definitivamente un film noir cyberpunk, por ponerle un nombre. Es un detective y una mujer que, por eso mencionaba yo también la de Paul Thomas Anderson, porque es un detective, como tú dices, está poco tostado, ¿no? Pero hay una mujer que es el negocio, y aquí pasa más o menos igual en Los Ángeles al desnudo. Casi que todo pasara por el personaje de Kim Basinger. Ella es la que como que conoce por dónde ir, a quién preguntar y qué preguntar para poder que estos señores terminen llegando a desenmarañar pues esta red de corrupción que hay en la policía de Los Ángeles. Que si un ejemplo más actual está de superhéroes, ¿no? De Batman, ¿no? Es una película totalmente en los códigos del cine negro. Esta con... Sí, la última, con... última, ¿no? Sí. The Batman es la The cosa. Batman. Sí, es cierto que la peli de The Batman con Robert Pattinson ha intentado volver a ese Batman detective que había en los cómics, alejado del Batman superhéroe que tiene casi superpoderes, aunque no los tiene, sus únicos superpoderes es ser rico, que bueno, es bastante, pero está más cercano al detective enmascarado de los cómics, que estaban influenciados, inspirados por el cine noir, el cine negro. Realmente es un personaje que se acerca mucho más a eso. Pero a mí me recuerda LA Confidential
bastante a la denostada segunda temporada de True Detective, que tiene, no sé si la han visto, pero tiene esos componentes, ¿no? Sí, sí. De morales grises, de corrupción en California, de una serie detrás de situaciones relacionadas con el sexo, con los placeres prohibidos, con todo ese mundo que se mueve por debajo de la sociedad, ¿no? Que es ese mundo underground en donde se mueven los placeres prohibidos, que es uno más de los tropos del cine noir, ¿no? Los bajos fondos, ese sitio en donde se mueve el delito. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta película? Y luego, ¿qué es lo que sigue funcionando y qué es lo que no funciona ya? A mí me gustó mucho volver a ver en su mejor momento a estrellas como Kim Basinger, que está gloriosa en el papel, de hecho ganó un Oscar por ello, o a Kevin Spacey, que tiene una actuación, tiene un arco de redención también impresionante, y la escena, a nivel de actuación, la escena en la que muere, sabe que es una escena de mucha actuación facial, es fantástica, el momento en el que se muere y da esa frase al policía corrupto que lo está matando, que posteriormente lo hará caer, ¿no? Es la pista que da antes de fallecer, y a su vez también ver a estos actores emergentes en su momento, a un joven Russell Crowe, a un joven Guy Pearce, como protagonistas, pero también como más inocentes como actores, ¿no? En un punto de juventud muy interesante. Yo creo que lo que menos funciona de la peli, viéndola hoy en día, es que no deja de estar grabada en los 90, muy atrás de una nueva ola de feminismo en donde los personajes a nivel narrativo tienen mucho más peso. No como sucede desafortunadamente en LA Confidential. No sé qué pensará Mónica al respecto. Me imagino que estará de acuerdo conmigo en que utiliza el tropo de la mujer de la forma más clásica del cine negro, ¿no? Es un personaje que está ahí solamente como un elemento más dentro de la trama para ayudar a avanzar a los personajes principales dentro de esta historia. Incluso los personajes femeninos que no aparecen, como la madre del personaje de Russell Crowe que murió, y por eso él está dentro de esta cadena de atrapado dentro de un personaje que siempre quiere reivindicar y defender a las mujeres, ¿no? Porque también es otra de las grandes imágenes y figuras del cine negro, es este personaje masculino, atormentado y fuerte, para el cual la mujer pues es alguien que lo consuela o que lo afecta en su vida para avanzar o retroceder. Pero claro, es una lástima, porque en el fondo te das cuenta de que hay personajes ahí detrás que podrían haber tenido mucho más peso dentro de la historia, pero bueno, es así como está construida, es el momento histórico. Bueno, también es una peli contada desde los 50, ¿no? Desde una imagen de hipermasculinidad y de héroes machos, de hombres atormentados. El cine negro, al fin de cuentas, le cuesta salir de ese tropo, ¿no? Sí, sobre lo que, digamos, lo que rescato, ¿no? Lo que más me interesa o me ha interesado después de volver a ver esa película después de tanto tiempo, tiene que ver con este acabado, digamos, visual que transmite, digamos, reconstruye una época. A mí me parece que la dirección de arte es impecable, ¿no? Desde la textura de los sacos, de la ropa, evocando... Impresionante, hay un cuidado, ¿sabes? ¿no? O sea, se percibe wow. un cuidado, ¿no? De
la recreación de los lugares. Me interesó también mucho el inicio, este inicio medio como que coral, medio como salpicado a partir de la lectura de un narrador, ¿no? Un narrador omnisciente. Y también poniendo con relación todo ese universo con el mundo del periodismo, ¿no? Eso me parece interesante de la película a partir del personaje de David Miedito. Y como también mencionó Camilo, es destacable, ¿no? Cómo se va desarrollando el personaje Kevin Spacey, ¿no? Me parece lo mejor de la película en realidad. Y claro, las desventajas o los puntos en contra a mí tiene que ver con cómo evocar, ¿no? Una atmósfera o un modo clásico de hacer cine a partir de un género, porque un género es un esquema, es una fórmula, ¿no? Y creo que está sobre todo en la banda sonora, ¿no? Que es una banda sonora que puede ya resultar como que un uso muy anticuado, ¿no? De unas atmósferas construidas a partir de un tipo de acompañamiento extradigético que resulta, creo yo, por momentos desconectado de las acciones, ¿no? Porque quizás requirió un ritmo diferente. Y sobre todo esto, ¿no? De la perspectiva de dónde se configura estas representaciones de las mujeres, ¿no? A partir del personaje de Kim Basinger, pero también sobre los otros personajes, incluso de los personajes que aparecen a modo de cameo, ¿no? Hay un personaje que hace Lana Turner, ¿no? Que está en un bar, ¿no? Y de repente la confunden, ¿no? Con un clon, ¿no? Eso me pareció interesante. Por un lado, la repetición, o sea, no importa quién es quién, ¿no? Porque es una película sobre eso, ¿no? La mayoría de películas de cine negro se basan en este juego de máscaras, ¿no? De ocultar intenciones, de revelar pistas, al final pues evidentemente se desenmascara a alguien, ¿no? Se revelan las identidades de la femme fatale, ¿no? Se revelan las identidades de la competencia de malos, ¿no? Quién es más malo que el otro. Pero creo que esta cosificación, esta mirada masculina, ¿no? Sobre el cuerpo y sobre cómo se trata a las mujeres es algo pues que ahora ya no se suele ver, ¿no? A veces tenemos, digamos que para buscar esto, o sea, lo vemos, digamos, todo el tiempo, pero de un modo más sutil quizás, ¿no? En un tipo de película como esta, la violencia para demostrar la violencia en las mujeres pues tiene que ser muy explícita, ¿no? También hace unos días estuve viendo nuevamente, después de algunos años, El Toro Salvaje, ¿no? De Scorsese, y es una película totalmente brutal sobre cómo observar un cuerpo femenino y cómo cosificar pero claro, es un personaje que cosifica, ¿no? Se estará justificado en la mirada de que el personaje de Robert De Niro, ¿no? El personaje de La Mota, cosifica, es un personaje. Entonces, por ahí se puede ver esa brutalidad, ¿no? Digamos, justificar cómo se ha organizado la brutalidad de esa mirada, porque es un personaje para el cual las mujeres no le den nada. Entonces aquí en Los Ángeles Confidencial puede significar lo mismo, ¿no? Es decir, ¿de quién es la mirada? ¿Es la mirada de Curtis Hanson? No, es la mirada de esos personajes, policías, machistas, que solamente están pensando en sus egos también, ¿no? Porque es un asunto de egos cuando el personaje de Guy Pearce no dice cuando está haciendo su transacción con la policía para ver si denuncian o no toda esa maquinaria del mal, de la corrupción, de las mafias. La policía dice, bueno, vamos a decir que ha habido un héroe, ¿no? Y él dice, no es un héroe, somos dos, ¿no? Como ese aspecto del cinismo clásico que tiene que haber en este universo. Entonces, en ese universo de egos ultra, como diríamos, fálicos, ¿no? Las mujeres no importan, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Creo yo que esas lógicas de cosificar y de poner a las mujeres en un segundo plano responde a la psicología de esos personajes, ¿no? Si fueran policías del siglo XXI, como diríamos, deconstruidos, quizás la visión sería distinta, ¿no? Entonces, a mí me parece que reproduce un modo de representación, ¿no? Del cine muy, muy usual al género y muy usual a cómo se muestra a las mujeres. Si se rompe con eso, se rompe el género. Si se rompe con esa idea de la femme fatale, se rompe el cine negro. Entonces, creo que el ataque es a la estructura de ese género, ¿no? Eso me parece interesante de poder discutir con una obra como esta, ¿no?
A mí lo que me gusta y me sigue gustando de la película es la atmósfera que logra crear alrededor de estos tres policías. Cómo va subiendo, se va calentando de verdad la olla hasta que explotan. De verdad uno está todo el tiempo pegado y es entretención pura también. Uno no puede dejar de ver la película. La película en términos de entretenimiento es supremamente buena. Uno queda enganchado de una y queda también prendado de saber qué es lo que pasa, ¿no? Quién es de dónde sale, quién es el que está detrás, hasta que por fin, estos personajes terminan descubriéndonos, como tú dices, Mónica, pues quién es quién. Ahora, con respecto al género y lo que dices, ¿tú no crees que últimamente, no sé, yo veo que los hermanos Coen, por ejemplo, como en Fargo, montaron otra cosa, una femme fatale diferente, embarazada y tal, y que termina por descubrir todo lo que tiene que descubrir, pero es ella la protagonista y es ella la detective, y la verdad es que los hombres son unos imbéciles que están alrededor apenas? Claro, pero yo no sería femme fatale, ¿no? Porque femme fatale tiene un determinado código, ¿no? O sea, la femme fatale se basa en el disfrute del placer masculino. Es decir, es un objeto que va a saciar un tipo de mirada de tipo sexual. Como pasa con Vértigo, como pasa con otras películas que no necesariamente son de cine negro, pero que se componen su universo a partir de las miradas. Cuando el personaje de Guy Pearce se acerca a la casa, ¿no? Con su jefe, ¿no? A la casa del personaje Kim Basinger, ¿no? De Kim Basinger. Y la ve a ella con Russell Crowe, ¿no? Y lo que vemos no es la mirada de ella, lo que vemos no es la mirada de Russell Crowe, lo que vemos es la mirada de Guy Pearce viendo la mano de Russell Crowe en la pierna acariciándole a Kim Basinger. Entonces ahí está saciando un tipo de voyerismo, ¿no? O sea, eso es lo interesante de cómo se compone esta figura de la femme fatale. Es un objeto del deseo, ¿no? Y la frustración surge porque ese objeto del deseo traiciona, ¿no? O revela su mecanismo malévolo, ¿no? Y en Fargo no hay eso, ¿no? En Fargo creo que no hay eso. Tienes toda la razón, Mónica. Escogí tal vez el ejemplo que no era de los hermanos Coen, pero permíteme poner otro par. Tal vez en Blood Simple o tal vez también en el Big Lebowski con esta mujer que hay, con la que él baila. Que hay estas mujeres que permiten esa mirada, pues están guapísimas o porque muestran de pronto mucho, como cuando precisamente el Big Lebowski pasa por debajo de las piernas de ellas en esta pista de bolos, pero es otra cosa. Bueno, me queda por ahí. No sé hay, digamos, películas que han subvertido, digamos, la imagen femme, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdas que había una película de lesbianas con Jennifer Tilly y Gina Gerson, no recuerdo el nombre, lamentablemente lo voy a buscar, pero esta es una película también, ¿no? De dos mujeres que se encuentran, una es policía, la otra es una sospechosa, ¿no? Y se crea un vínculo amoroso entre ellas dos, pero así el personaje de Gina Gerson sea una mujer, digamos, sea una mujer lesbiana y sujeto al deseo, sea Jennifer Tilly, reproduce lo mismo, va a reproducir, así sea ella una lesbiana y tenga otro, reproduce de todas formas una mirada de poder sobre este otro personaje, ¿no? Voy a buscar, pero me parece que es como una fórmula, ¿no? Tú le puedes cambiar, digamos, cómo vistes, con cómo diseñas a ese personaje, ya sea el delincuente o el policía, ¿no? Si le pones a una mujer policía y el tipo es el indefenso, como pasa en el comentario que hizo Camilo, ¿no? En True Detective, por ejemplo, también pasa eso, ¿no? Pero se invierten los roles, pero creo que la mecánica es similar con ese personaje True Detective, ¿no? De esta policía, ¿no? Me parece interesante, digamos, cómo se va acomodando en los nuevos tiempos la fórmula del cine negro, ¿no? La película a la que te refieres creo que se llama Bound. Bound, ¿no? Sí, creo que sí. En España se llamó Lazos Ardientes, no sé cómo se llamó. Claro, acá también creo, sí. En América Latina, y que además tiene la particularidad de haber sido dirigida por las hermanas Wachowski, que... Ah, ya, claro, las Wachowski. Eso es, bueno, le da un componente bastante particular a la mirada femenina que hay en esa película en particular, ¿no? Sí. Pero bueno, yo con esto quiero volver otra vez a mencionar la película de Roger Rabbit, porque creo que está allí representada la caricatura, nunca mejor dicho, de Jessica Rabbit como femme fatale, ¿no? Yeah.
que tiene una frase que dice exactamente: yo no soy mala, me han dibujado así, ¿no? Es la representación perfecta de ese tropo de mujer creada para y por la satisfacción y la mirada de un hombre. Así es. Sí. Y en este caso, pues Kim Basinger no tiene otra opción que tener sexo con Guy Pearce porque es lo que le han ordenado, ¿no? Claro. Para poder chantajearlo, sacarle fotos y chantajearlo y siguiendo los deseos de los antagonistas de la historia. Ojalá ver algún día una película en donde veamos al hombre en la posición de femme fatal, un macho fatal. Claro, sí. Claro, eso es un ejemplo, ¿A quién ¿no? pondrías tú de protagonista de esa película, Camilo? Alguien para ser de macho fatal. Es difícil en estos días en donde la deconstrucción del personaje masculino es a nivel de figuras en el cine es muy diferente de lo que era antes, ¿no? Pero bueno, claro, no me imagino, por ejemplo, de macho fatal a Timothée Chalamet, por ejemplo. Bueno, Mónica, ¿y tú a quién pondrías? Es que ponerle va a ser como replicar la misma mecánica, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, a Tom Hardy, que a mí me gusta mucho ese actor, ¿no? Igual yo no sé si el cineasta o la cineasta que lo represente como un hombre fatal, ¿no? Un men fatal, acudiera al lenguaje con el cual se ha representado a la femme fatale. Yo no sé hasta qué punto pondría un primer plano en sus pechos, ¿no? Un primer plano en sus caderas, de sus piernas. Bueno, pero hay otros primeros planos que se podrían poner, digamos, tal vez... Sí. Últimamente están muy de moda las nalgas, ¿eh? Hemos visto las nalgas de Pedro Pascal. Claro, sí. Hemos visto las nalgas de Oscar Isaac, por ejemplo. Oscar Isaac, tremendas nalgas. Sería un gran... Sí, hace lo mismo. Yo empecé a hacer ejercicio fuertemente después de ver eso. Un gran hombre fatal, ¿no? Alguien podría matar por esas nalgas, claro, ¿no? Que por esas nalgas se haya perdido la plata. Factores esenciales para que sea una peli de cine. En últimas, ella es la que se lleva el billete. Así es. Sí calzaría todo, ¿no? Porque es una fórmula, ¿no? Sí, y pues precisamente también por eso funcionan y por eso nos enganchan y sí, se encontró la fórmula y funcionó, y funciona, sigue funcionando. Sí, yo creo que al final las referencias que son los tropos nos resultan familiares y eso nos ayuda a asimilar mejor las obras complejas, ¿no? LA Confidential de por sí es una historia retorcida con un montón de personajes, tiene un montón de personajes y consigue contar la historia bastante bien pese a todo ello, porque tienes que recurrir a estos tropos, claro, inevitablemente para poder llevar a cabo este producto cultural, ¿no?, que quieres hacer. Una última pregunta antes de cerrar este episodio. ¿Ustedes tienen alguna explicación de por qué nosotros en Latinoamérica no hemos hecho suficientes de estas o no ha pegado este género? Yo me acuerdo, por ejemplo, una película en Colombia se llamó El Baúl Rosado, que era más o menos pues por ahí, como medio de detectives. No podría decir que es cine noir, pero al menos intentó acercarse. El secreto de sus ojos, Argentina, pero no me acuerdo de ninguna otra. ¿Por qué no habrá pegado? ¿Qué hace falta? A ver, en el cine peruano también es muy escaso, ¿no? Hallar ejemplos. Hay una de Francisco Lombardi que se llama Bajo la piel, ¿no? Que es sobre un asesino, ¿no? Y hay un policía y toda una búsqueda muy en clave de cine negro, incluso tiene una femme fatale y demás, pero sí, es un género muy escaso, quizás porque hemos interiorizado que la policía no es tan inteligente,
por aquí. Sí, la verdad es que la policía es estúpida. Podría ser. Tremenda respuesta, sí, porque los policías son unas huevas. Creo que es en todas partes del mundo y lo vemos en la serie de Jeffrey Dahmer que estrena hace poco Netflix, en donde está claro que los asesinos en serie no son listos, sino que la policía es estúpida, y eso parece ser una constante que debería verse más en la ficción. A mí me parece que en Colombia tenemos un muy buen ejemplo del cine noir. Lo que pasa es que se categoriza un poco más en el humor negro, y es la película La gente de la Universal, ¿no? Que ya es un clásico para nosotros, claro, pero que tiene bastantes elementos del género de cine noir, ¿no? Creo que es un policía retirado, un ex militar. Tiene infidelidad, tiene mafia, tiene pues es un poco detectives, y todo en la ciudad de Bogotá, que es bastante caótica, y todo una gran cantidad de grises dentro de la historia. Pero claro, todo está enmarcado dentro del ridículo, ¿no? Que hace el humor negro, y creo que también es un poco parte de ese sentimiento de inferioridad del tercer mundo frente a lo que creemos que pasa en el primer mundo, en donde todo es perfecto. En el nuestro, en el tercer mundo, todo da más risa, ¿no? Todo es más divertido, y más divertido no, creo que es más risible, que vale la pena más burlarse de ello y reírse de ello. Sí, debe ser por eso que decimos en Colombia que es mejor reír que llorar. Será. No sé, bueno, muchas gracias a ustedes por sus opiniones, por sus comentarios. Qué bueno tener esta charla sigue siendo una gran película, una película que yo diría que recomendamos, ¿cierto? Para los que no la conocen, para los que no la han visto. Yo creo que es muy cómodo verla ahora que la tenemos en distintas plataformas, para una peli que fue larga en su época, 2 horas y pico, pero verla en casa se hace mucho más cómodo, sobre todo porque tiene una trama que te engancha, ¿no? Como decía Juan, una trama que te engancha y que te va llevando a lo largo de toda la película sin soltarte, sin descanso. Además que tiene unas actuaciones maravillosas, y que es pues un ejemplo fantástico de cine negro. Yo de verdad la recomiendo bastante para quien no la haya visto, y quien ya la haya visto, de verdad que vale la pena revisitarla, darle una segunda oportunidad después de tanto tiempo. Pues muchas gracias a ustedes por participar, a los que nos escucharon hasta acá. Recuerden que estamos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast, y que también nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como con acento podcast. Yo no sé si ustedes quieren nombrar sus redes sociales o donde publican sus críticas o sus opiniones sobre cine, y nos despedimos de nuestros escuchas. Sí, gracias por la charla, y los invito a visitar desisfil.com, que es la página donde escribo. Yo estoy en Twitter como Camilo en Madrid, donde pueden encontrarme para charlar, aunque hay bastante más política que cine, pero hay bastante arte. Gracias y chao. Chao, hasta luego, cuídense. Muchas gracias, Juan y Mónica, y a todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.